tal? Muy buenos días. En primer lugar, agradecerle al señor magistrado Luis Fernando Gerardo González la invitación de participar en este foro tan importante, pero sobre todo que coincide con un homenaje a una persona que ha dedicado su vida entera a la parte más difícil que hay yo, que es cuando tiene que decidir sobre la libertad o no de una persona, de juez, magistrada y todo lo que lleva consigo durante tantos años. Permítame recordar un pensamiento que me viene a la mente de Luis Marco de Pon en relación a los jueces. Dice Luis Marco de Pon: en el patio del centro de esta ciudad está un hombre pendiente de una cuerda, fue colgado, se le condenó a la muerte y la persona era inocente. Van y le preguntan al legislador que si él podría dormir tranquilo sabiendo que había muerto un inocente. Y el legislador dice: yo puedo dormir tranquilamente porque yo solamente hago la lex general, el que lo aplicó fue el juez. Van con el juez y le preguntan que si él puede dormir tranquilo después de haber impuesto una pena de muerte a un hombre que era inocente, y él dice: yo puedo dormir tranquilo, yo simplemente aplico la ley especial, y fue el que lo mató, el legislador. Ese es el gran problema que tenemos hoy en día, en que podemos tener un marco legal extraordinario, pero el factor humano es fundamental. Yo creo que ese es el reconocimiento que hoy se le da por su probidad, por su trabajo, por su dedicación y desde luego su gran esmero por hacer cada día que se imponga la justicia. Por otro lado, voy a dividir mi participación en tres partes. Yo pensaba hablar solamente del sistema acusatorio, pero tuve la posibilidad de estos 2 días estar viendo su legislación sustantiva, y precisamente yo creo que uno de los puntos de todo esto que es el nuevo sistema de justicia penal, que para mí es un nuevo sistema de justicia penal parcial, porque debieron haber hecho un sistema de política criminal integral. ¿A qué me refiero? Hacen un código precioso, que hoy vamos a ver que no está tan bonito y no está tan completo, pero por otro lado no hacen la parte sustantiva. Tenían que haber hecho la parte sustantiva igual la parte adjetiva en una política criminal integral con un sistema de ejecución de penas, porque si no, volvemos a tener un problema y que ya se está enfrentando. El Código Nacional de Procedimientos Penales tiene un artículo que dice que para dictar una sentencia absolutoria se tendrá que tomar la tipicidad, la antijusticialidad y la culpabilidad, y habla de las formas de exclusión del delito y habla del error de tipo y de prohibición. Muy bonito, pero ¿qué sucede con las legislaciones de los estados? En cada estado, ustedes, por lo que yo veo en su código, lo tienen casi actualizado. Digo casi porque ahorita vamos a analizar algunos puntos que sería importante que se discutieran. Y al momento en que ese código, Nayarit, Durango, no tienen error de tipo y de prohibición, ¿cómo le van a hacer entonces para dictar una sentencia? Si no tienen ni siquiera el nivel adecuado o dogmático respecto de lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales con su código sustantivo. Entonces volvemos a hacer una interpretación de lo que es error de derecho y error de hecho y de derecho con error de tipo y de prohibición. Entonces van a ver que eso va a traer consecuencias prácticas en muchos de los estados. Por eso a mi ponencia le llamé la adecuación de la parte sustantiva al nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces esta primera parte voy a tratar de inferir algunas de las cosas que vienen. El gran error que cometemos cuando se legisla es que volvemos la legislación un manual. Si ustedes abren su código penal y abren un libro del maestro Castellanos Tena o de cualquier autor, van a ver que sigue un principio nada más de decir: esta es la parte dogmática, y le dan una connotación dogmática. Yo creo que las legislaciones deben ser transparentes, claras, que cualquier ser humano puede interpretar. Porque cuando no se hacen con esa transparencia, tienen los problemas de interpretación y como consecuencia de impunidad. Crearon el tipo penal tan famoso de lavado de dinero y decían: es que tiene que haber un delito previo. Y esto trajo como consecuencias en muchas cosas, cuando se crea esta figura, de libertades de muchos capos. ¿Por qué? Porque si interpretamos como dice que un delito previo, pues tiene que haber sido un sujeto que cometió un delito, y para entender como delito tendría que haber tenido una consecuencia jurídica, y si no, no lo podían sancionar.
Ahora ya tuvo que la Corte que interpretar que bastaba y sobraba con la antijuicidad. Pero ya vieron el problema dogmático que se presenta cuando no le damos el marco o la connotación adecuada. Por ejemplo, ustedes, título tercero, el delito, capítulo primero, formas de comisión. Y aquí dice, claro, formas de comisión, artículo 16, principio de acto. Ya el problema de decir acto, conducta, acción o omisión trae consigo, porque el acto se consuma en un solo momento, y para los delitos que son con prioridad de conductas ya no cabría ese concepto. Por eso hay que tener mucho cuidado con la parte del lenguaje que se utiliza en cada legislación. El delito es la conducta típica, antijurídica y culpable. Teoría tetratómica de Mesger, que lleva una consecuencia práctica. El dolo y la culpa la van a colocar dentro de la parte de la culpabilidad, como se estila. Pero ¿qué pasa con el error de tipo, donde en la parte subjetiva ya se coloca una parte del dolo? Ya tenemos un problema técnico. Ustedes, para resolver la situación de un agente que está enfermo mental, entonces tendrían que decir, hay una conducta típica antijurídica, pero no culpable porque el sujeto es inimputable. Bueno, eso técnicamente. Pero si vemos cómo está la nueva estructura sistemática, si decimos que el tipo, hay tipo objetivo y subjetivo, y el dolo está dentro del tipo, luego entonces yo no diría que no se integra el injusto penal. Es decir, es una acción que no va a ser típica porque se excluye por la falta de la voluntad del sujeto. Y entonces ya hay un problema estructural en una resolución. El delito solo puede ser realizado por acciones o omisiones dolosas o culposas. Y no debiera de decir, si primero dijo que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, no tendría que haber dicho el delito solo puede ser realizado por acciones, omisiones típicas, antijurídicas y que sean dolosas. Pues sí, para llevar la misma estructura, porque si no, el primer renglón con el segundo ya hay una severa contradicción. Pero no lo tienen ustedes solamente, lo tienen también en el Distrito Federal y lo tienen en el ámbito federal. ¿Qué consecuencias prácticas trae? Porque entonces van a decir, ¿para qué vamos a mejorar esto? ¿En qué función tiene? Pues la claridad y desde luego la estructura. El maestro Celestino Porte Petit, uno de los más grandes penalistas mexicanos, mi maestro, recuerdo que decía, ¿qué pasa si suprimimos del Código Penal Federal el artículo 7, donde define que delito es la acción o omisión que sancionan las leyes penales? Y yo le contesté, pues no pasa nada. Pues absolutamente nada. Si yo suprimo ese artículo, pues cualquiera va a interpretar y la Corte va a interpretar qué se entiende por delito. Porque cuando decimos acción o omisión que sancionan las leyes penales, entonces decimos que todo delito simplemente es una conducta punible. Y eso no es el delito, porque ustedes mismos están diciendo que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Después de esto, hablan clasificación. En la clasificación dice, eso no era clasificación, porque si hablan del dolo y la culpa, es en orden a la culpabilidad. Y cuando hablan, dice, obra dolosamente quien quiere la realización del hecho legalmente tipificado o lo acepta. Querer lleva implícito ¿qué cosa? Voluntad. Entonces, ¿tenemos un dolo neutro de Merkel o tenemos el dolus malus? Que es decir, que voluntad y conocimiento de la antijuicidad. Ese es un problema técnico, porque derivado del concepto que se tenga del dolo, entonces las resoluciones tienen que resolverse o a nivel de tipicidad o a nivel de culpabilidad. Creo yo que es más correcto decir que es un elemento volitivo y que el dolo está dentro del tipo penal, posición que sostengo desde hace muchos años. Obra dolosamente quien quiere la realización del hecho. Luego, obra culposamente el que produce el resultado típico por impericia, que no previó siendo previsible o que previó confiado en que no se produciría en virtud de la violación a un deber. Yo creo que hay un gran error, porque puedo yo, como médico cirujano, haber actuado con pericia, pero haber violado un deber de cuidado, y entonces no habría culpa. Creo yo que ahí hay que modificar, porque un abogado que haga valer esto ante un tribunal diciendo, si toda la culpa es por impericia, la impericia, no toda impericia es culpa. Por eso el concepto de culpa
en España le llaman imprudencia, en México lo teníamos en el 93 como imprudencia. Entonces lo que utilizamos fue un concepto más general de culpa, porque puede hablar de impericia, negligencia, falta de cuidado, incumplimiento al deber objetivo de cuidado. ¿A qué nos conlleva todo esto? Que si manejamos nada más impericia, alguien puede haber actuado con pericia, pero sin el deber de cuidado. Por lo tanto, sí debe de ponerse atención en que los tipos culposos. Y abro un paréntesis para dejar simplemente en el tintero un punto. Yo hice un trabajo el año pasado que presenté en la Universidad de Sevilla, España, como mi segundo doctorado, porque yo sostengo que puede haber tentativa, coautoría y participación culposa. Y pongo ejemplos simplemente para dejarlo porque no es el tema. Ojalá me inviten posteriormente para discutir esto, porque es un tema complicado y desde luego que en México soy el único que lo acepta. ¿Puede una persona inducir culposamente? Imaginemos un supuesto de hecho. Un joven que va en su carro con una rubia espectacular al lado, de estas que no le podemos decir que no, nadie, y que le diga, acelérale, si tú le ganas al otro carro que va del otro lado, te doy un regalo rápido. Bueno, no aclaro que es el regalo rápido, pero... Y entonces el sujeto está inducido culposamente. Si él acelera, choca, lesiona, mata, causa daño en propiedad ajena, ¿qué sucede? En la práctica vamos a sancionar y vamos a condenar al que conducía el vehículo, pero no a quien indujo. Y vamos a ejemplos más sencillos. Cuando ustedes están estacionados, el aguas o el viene, ¿qué le dice? Viene, échate para atrás. Entonces ustedes trasladan el dominio de una acción que el reglamento de tránsito dice, tú no puedes arrancar hasta verificar que no venga nadie. Y entonces él toma el dominio del hecho y les dice, viene, y de repente, ¡pum!, choca. ¿A quién sanciona? Simple y llanamente al conductor por el concepto unitario de autor. Este concepto unitario de autor en la culpa está cayendo en desuso desde mi perspectiva, porque puede haber formas de autoría y participación en esa forma culposa. Eso es lo novedoso, y esas conductas no quedarían impunes. Y todavía más, puede haber coautoría culposa desde mi perspectiva. Ejemplos hay muchísimos. 2 ingenieros o 2 arquitectos, yo los veo iguales. Entonces, cualquiera de los dos van y ven una construcción. Dice, pónganse este tipo de cimientos, este tipo de estructura. A la semana se cae esa estructura. Y entonces, ¿a quién van a sancionar a título culposo? Si decimos que el concepto es unitario de autor, tenemos que buscar uno de los dos. Cuando los dos pueden tener la misma condición cuantitativa respecto de ese resultado. Por lo tanto, puede existir desde un ámbito objetivo coautoría y desde un ámbito subjetivo el incumplimiento al deber objetivo de cuidado, y puede haber perfectamente coautoría en tipos culposos. Y por último, la tentativa. Este es un tema que muchos juristas, ahora que me hicieron el prólogo para este libro, se pronuncian que no conciben a la tentativa si no hay dolo. Yo les pongo un ejemplo y lo dejo para su... Bueno, ni le van a... Hoy tienen que disfrutar y festejar con la magistrada, hasta ponerse locos hoy, hay que festejarla. No a diario se cumplen tantos años. Pero esto es un caso real. Llega una mujer con 4 meses de embarazo a una clínica del IMSS. Los 2 médicos que están de guardia la revisan, la auscultan, pero no mandan a hacer estudios. Simplemente hacen un auscultamiento directo y determinan que el producto está muerto. Le dan medicamento para que pueda empezar a expulsarlo y dan el tratamiento para después hacer la cirugía. El problema es que la mujer, cuando se toma el medicamento, se pone más grave y la llevan a otro hospital. Ahí en ese otro hospital hay gente, médicos, que mandan a hacer estudios y determinan que el producto está vivo y que el medicamento que le están dando le está matando al producto. Evitan con medicamento que fallezca el producto y que muera la señora. En estos casos, simplemente sancionaríamos por lesiones y no habría la tentativa culposa, porque no está previsto dentro de ese ámbito, porque nosotros somos muy cuadrados y decir, es el concepto unitario de autor y punto. No, en un caso como estos claramente puede haber que los dos tenían codominio funcional del hecho respecto de ese bien jurídico tutelado,
que si bien es cierto, para el codominio funcional en la coautoría se requiere acuerdo previo, pero también se habla que puede ser tácito o concomitante, y por lo tanto, desde mi perspectiva, ambos pueden ser coautores de una tentativa de homicidio culposo. Se los dejo simplemente como un tema para discusión a futuro. Vamos al plato fuerte. En cuanto a las formas de autoría y participación, yo siempre he visto que ponen formas de autoría y participación y enlistan del 1 al, aquí tienen ustedes del 1 al 6, cuáles son esas formas. Pero no le dicen a la gente quién es autor y quién es partícipe. Esto es un problema técnico, porque yo sería partidario de decir, son autores 2 puntos. Autor directo, autor mediato y el coautor. Y son partícipes, y pongo inductor, coautoría, si quieren ponerle el auxiliador, el auxiliador, el inductor, y ponerle ahí una forma, pero distinguir técnicamente quién es uno y otro. Y otra cosa que yo siempre he sido partidario, no definir los conceptos. No hay que definir. Por ejemplo, en el Código Penal Federal, los legisladores se vanagloriaron de haber definido lo que era cópula. Les pongo esto porque esto nos creó problemas en algunos asuntos. Si yo defino qué es cópula y digo, es la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima, se sobreentiende que el único que puede ser activo, ¿quién es? El hombre. Correcto. Hasta ahí vamos bien. O sea, el activo es el hombre y el pasivo puede ser hombre o mujer. ¿Qué pasa cuando 5 sujetos secuestran a un joven y lo obligan a que penetre la víctima al activo? ¿Hay violación? No habría violación, porque si de acuerdo a la legislación cópula es la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima y la víctima es la que está introduciendo, entonces es atípica la conducta cuando se violó su libertad sexual de ese sujeto. Ya vieron que cuando se define hay que tener cuidado con las consecuencias prácticas, porque estos hechos quedan impunes, y ya hubo 3 asuntos en el Distrito Federal en esta tesitura. Conclusión, creo yo que tienen un código bien hecho en el sentido estructural, pero que tenemos que adecuarlo a lo que nos está pidiendo el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ahora vamos a entrar a lo que es el nuevo sistema acusatorio. Fíjense que yo tuve la posibilidad de empezar este trabajo, fui invitado por una gente para trabajar en Los Pinos con el señor Fox, no con él, que no le giraba mucho, pero bueno, ahí la situación es que nos contrataron para hacer un nuevo sistema y dijeron, si Gobernación, si la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial y Consejería Jurídica del Ejecutivo están de acuerdo en una reforma, se hace. Entonces empezamos a trabajar un sistema en el 2001 y lo hicimos en 4 vertientes. La primera fue la autonomía del Ministerio Público, es decir, lo que ya hoy está como proyecto para hacer lo que va a ser el Fiscal General de la Nación, ya está, eso ya lo hemos visto desde el 2001. 2, los juicios orales. 3, que toda la policía esté bajo un mismo mando. Y 4, los jueces de ejecución. De las 4 vertientes que se proyectaron en esa época, ahorita ya entraron en vigor 3 de ellas, y falta solamente la autonomía de la Fiscalía General de la Nación. Pero la pregunta siempre que nos hicimos, ¿había necesidad de cambiar el sistema? Porque ustedes que dominan el procedimiento van a encontrar 2 tipos de procedimiento, y ya lo tenemos en ejemplos. Uno, la película presunto culpable, que significa el sistema que está saliendo. Un juez, la Ministerio Público, el defensor, el inculpado y la víctima. Y en ese pudimos observar las deficiencias de un sistema obsoleto y cansado. Pero después tenemos en Chihuahua un ejemplo en el caso de la joven Rubín, donde el novio la estrangula, la mata, lo detienen, va con la policía, grabado por todos, le dice yo la maté así, la desentierran, verifican los médicos, todo perfecto. Y vienen 3 jueces
con el extremo total del debido proceso y dicen, te vas libre. ¿Por qué? Porque no tenías defensor. Entonces ya tenemos dos sistemas, uno muy moderno, que es el sistema acusatorio, y el otro anquilosado y cansado. Pero ¿qué sucedió con estos dos casos? ¿Dónde está el punto neurálgico? Y yo creo, señor presidente, que es en lo que usted ha trabajado, el factor humano. ¿Quiénes van a llevar esos nuevos juicios orales? Porque el que es corrupto va a ser corrupto, con uno y con otro sistema, y siempre van a buscar. Entonces tiene que haber mecanismos de regulación respecto de quién va a manejar ese sistema. Y la crítica viene aquí. Se propuso un proceso abreviado, y yo soy muy partidario del proceso abreviado. Dentro de mi currículum no se puso, pero yo empecé como proyectista de sala, proyectista de juzgado penal y 5 años como Ministerio Público. Y yo recuerdo que cuando observaba yo en resoluciones, siguen los mismos problemas a la fecha. ¿Qué es? Pues que la norma, si no es clara, si se presta confusión, entonces se presta corrupción. El proceso abreviado debe de ser pedido ¿por quién? Por el Ministerio Público, como está en el Federal Nacional de Procedimiento, en el nuevo Código Nacional. ¿Debe ser el Ministerio Público? No corresponde a quien cometió el delito decir, mira, cometí un delito, hice esto, señor juez, reconozco mi culpa, ¿qué puede favorecerme por reconocerlo y reparar el daño? ¿No tiene que pedir quién? Pues el inculpado. Para mí eso debe de ser. Y en el Código Nacional lo está pidiendo ¿quién? El Ministerio Público. ¿Y saben qué problema hay? 70,000 pesos para que acceda el Ministerio Público a un proceso abreviado. Ahí está. ¿Por qué le dejamos esa facultad al Ministerio Público si lo que se buscaba era un equilibrio entre las partes? Yo no voy a explicar el procedimiento porque ustedes ya lo conocen, pero sí voy a ir a los puntos que crean duda y crean discusión y que a mí en lo personal no me parecen. Ese proceso abreviado es una magia para que del 100% de los procesos el 80% salga por vías alternas. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Pues vías alternas. Y esas vías alternas tenemos el proceso abreviado donde el sujeto confiesa, y creo que es mejor como está, se disminuye una mitad de la pena, se le repara el daño o no, dependiendo del tipo penal, y el sujeto puede irse a la calle. Pongamos ejemplos. Jóvenes ebrios en el Distrito Federal que atropellan y matan. Por ir ebrio, privar de la vida, aunque es culposo, te quedas preso. ¿Se busca que quede preso o se busca la rehabilitación del sujeto? ¿O se busca que no vuelva a cometer delitos? Si el sujeto se va a proceso abreviado, reconoce, si vengo ebrio, incumplí un deber objetivo de cuidado, ya reparé el daño, pues de 5 años de prisión pone 2,5, que es la mitad de la pena. Se le pone la pena y lo sacan de reclusorio. Porque de lo contrario, la pregunta para todos ustedes, ¿tenemos un verdadero sistema penitenciario, o como yo llamo, de ejecución de penas, para poder rehabilitar, resocializar o reinsertar socialmente a las personas? No, no lo tenemos. Y entonces ese joven, que ya pasó con un joven que de la Universidad Panamericana, que en ebrio se puso el policía adelante, lo mató, es un homicidio culposo, pero que el sujeto por ir ebrio se tuvo que estar 5 meses en prisión, para que al final le pongan 4 años. No es innecesario tenerlo en prisión tanto tiempo si por la vía del proceso abreviado él lo solicita, va al proceso abreviado, pide sus beneficios y se va a la calle, reparando el daño. Y desde luego, si queda con antecedente penal por haber privado de la vida. Lo único que estamos buscando es que en estas vías alternas no tengamos a la gente contaminada. Les voy a platicar una anécdota de un maestro de la facultad que fue acusado y que me tocó defender por circunstancias de la vida. Y no es por su asunto lo que voy a tocar, sino por lo que él me platicó que vivió en prisión y que tiene que ver con lo que comento. El primer día que fui estaba asustado, normal, y me dice: Carlos, solamente quiero contratarte para que tú interrogues a las personas. Ese es todo lo que vas a hacer. Toda mi familia son abogados, tengo toda la gente del despacho, tú te vas a encargar del interrogatorio a los denunciantes. Y entonces, en el primer día que fui, me dice: oye, ya me están enseñando a abrir las puertas de un carro. Me tardé 25 minutos. Al mes, después de las audiencias, me dice: ¿qué crees? En 3 minutos estoy abriendo ya el carro.
cuando le dictaron sentencia lo hacía en 1 minuto y medio. Entonces, esto tiene que ver con la contaminación y lo que se maneja dentro. ¿Qué tenemos hoy en prisiones? Extorsiones por llamadas telefónicas, bandas organizadas de secuestradores que secuestran desde dentro de la prisión a través de familiares o de sus gentes. Y entonces ese sistema, por eso digo que la política criminal no fue integral. Tenemos que haber visto la prisión, tenemos que haber visto, y un punto que va a ser discusión ahorita que tengamos un momento de preguntas evasivas, como dice el ministro Silvánez. Un punto es, si debemos nosotros hoy en día permitir la libertad total de las personas, es decir, que todos alcancen libertad provisional. Yo considero que sí. Si estamos vanagloriándonos que a nivel constitucional tenemos el principio de inocencia, pues tendríamos que llevarlo a las leyes secundarias para que todos alcanzaran su libertad, o me equivoco. Es un principio de inocencia. ¿Por qué entonces el principio de inocencia lo tenemos constitucional, lo ponemos en nuestras leyes secundarias? Pero ponemos un catálogo y el Distrito Federal, por ejemplo, el 99% no alcanza fianza. Entonces, ¿dónde está el principio de inocencia? Entonces se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Acá se presume culpable hasta que él no demuestre que es inocente. ¿Y dónde está todo lo que dijimos que queríamos equilibrio dentro de todas las instituciones? No se puede. Entonces creo yo que sería muy importante que ustedes adecuaran rápidamente su parte sustantiva a la parte procesal. Porque además otro gran error, creo yo, aparte del proceso abreviado, es haber hecho una parte dogmática para una sentencia. Porque si ustedes ponen la parte dogmática, ya marcaron postura. ¿Y por qué tengo que hacer un estudio dogmático de algo que es procesal? Les pregunto, porque eso a mí como dogmático me encanta, pero yo soy el primero en renegar que deba estar dentro del Código de Procedimientos Penales una parte de tanta dogmática. No puede haber tanta dogmática. Debieron haber señalado que se tome en cuenta, sean o no, los elementos del tipo de delito que corresponde. Punto. Y entonces ustedes pues van a interpretar cuáles son los elementos del aborto, la muerte del producto de la concepción y si se dan o no sus elementos. Y así sucesivamente. Yo creo que eso es una transparencia, tranquilidad y, vamos, sobre todo, se puede hacer con una facilidad y no complicárnoslo a cumplir cada uno de los elementos del tipo. Porque si define... A ver, yo les pregunto, ¿es lo mismo tipo, tipicidad y delito? Porque lo usan indistintamente en su legislación. Y no. El delito vive en el mundo fáctico. La tipicidad es lo que crea el legislador en el mundo normativo. Y el tipo, el tipo es la descripción que hace el legislador y la tipicidad de la ecuación de una conducta concreta a esa descripción. Entonces, bajo esa esfera conceptual, se crea conflictos en el lenguaje y al final puede traer consecuencias prácticas. Otro de los puntos es la investigación. Sabemos, y ustedes ya lo dominan, en la primera etapa de la investigación, donde siempre discutimos nosotros es, vamos a suponer que llevemos un caso a la policía. Hoy, esto pasó. La policía investiga. ¿Y ahí quién lleva los mecanismos de control sobre esa investigación? Se dice el Ministerio Público. Pero, ¿qué pasa si los judiciales hacen su investigación y ellos determinan o no aportan pruebas o eliminan pruebas? ¿Quién controla eso? Es muy subjetivo y sobre todo facultativo para la autoridad. Y ustedes podrán ser los mejores jueces, serán los mejores magistrados, pero si no les aportan el material probatorio, ¿qué les va a corresponder hacer? Libertad. Y en esa libertad, ¿quién queda mal? El Poder Judicial dejó libre a fulano y tal, cuando la parte esencial es la investigación y ahora toda la cadena de custodia y toda la teoría del caso, que son conceptos novedosos, pues se tienen que llevar acorde con todo esto. Y los peritajes. Antes, ustedes recordarán que manejábamos peritos, la defensa, el Ministerio Público, el tercero en discordia. Ahora cambia toda la estructura de los peritajes. Ya no hay tercero en discordia. Simple y llanamente ahora lo que vamos a hacer es que yo, si tengo un planteamiento dentro de mi estructura de cómo voy a manejar mi teoría del caso, pues voy a aportar peritajes suficientes para que soporten lo que yo digo. Pero ya no es para convencer a la autoridad, porque ya no tienen la misma validez.
En conclusión, en estas dos partes, yo quise hablar una parte de su código, la parte que tiene que ver con el nuevo sistema, y termino con un punto que es práctico. Son casos que quiero que queden aquí para que se distribuyan. El primero es en España, el caso de la tortilla española. Es una pareja de ecuatorianos, porque esto me llamó la atención en el último viaje que tuve el año pasado. Este caso es famoso porque ellos son esposos y su fantasía sexual del marido era él preparar la tortilla española mientras su mujer, desnudos, le daba sexo oral o le hacía sexo oral. Entonces se ponen de acuerdo y empiezan a hacer efectivamente la tortilla española y la mujer sexo oral. El problema es que cuando está preparando la tortilla española derrama el aceite caliente en la cabeza de la mujer. Y la mujer, como reacciona a esto, casi le amputa el miembro. Y entonces, el punto es, en un caso tan famoso, ¿cómo se va a abordar? Hay responsabilidad penal de él, hay responsabilidad penal de ella. Es una situación donde los bienes son disponibles y por lo tanto, por el acuerdo común. Fíjense, asuntos que parecen tan elementales nos llevan a una gran diversidad dogmática. El segundo planteamiento es un caso que viene en mi libro y que no es una cuestión de laboratorio. Este asunto es en el ISSSTE, una mujer es declarada muerta. La mujer es bajada a las planchas del CEMEFO. El jovencito que limpia el CEMEFO se encierra y lo que hace es, pues se excita porque era una mujer muy guapa, de muy buen cuerpo, y decide tener sexo por vía vaginal con el cadáver. Cuando empieza a tener actividad sexual, la mujer empieza a recuperar su temperatura, su respiración, la revive propiamente, ¿no? La revive. Me acuerdo mucho que el gran maestro Miguel Polaino se voltea en el foro en Sevilla cuando lo comenta y dice: lo que hacen los mexicanos para demostrar su machismo, ¿no? Pero entonces, a mí este planteamiento me lo hacen en un foro en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y me lo hace un joven que es de visitaduría de la Procuraduría General de la República. Veo el expediente y entonces el problema es, comete el delito de profanación de cadáver o la violación equiparable cuando el sujeto pasivo no puede resistir la conducta del activo. Problema de fondo. Para mí la solución se da por error de tipo, precisamente por la parte dogmática que yo veo. ¿Qué quería él? ¿Copular con una viva o con una muerta? ¿Cuál era su dolo? Pues con la muerta, le gustaban las carnes frías. Entonces, él quería copular con la muerta. Al momento en que él está en un error sobre una falsa apreciación de la realidad que es vida y muerte, excluye el dolo y por lo tanto se vuelve atípica la conducta. Otro maestro, Carlos Romeo Casabona, de la Universidad de Bilbao, él complementó la idea diciendo, pero también tienes que hacer valoración de ponderación de bienes. Por un lado la libertad sexual de ella, pero por el otro la vida. Y la vida predomina sobre su libertad sexual, para excluir de responsabilidad a esta persona. Y el último supuesto, de hecho, este es complicado, este es un caso del Estado de México. Un empresario se pone de acuerdo con su esposa y le dice: si algún día me llegan a secuestrar, cosa que no pasa en México, pero si me secuestran, te voy a dar una clave, los voy a convencer de que me lleven a la casa para efecto de decirle que ahí tengo oro y dólares, y entonces con esa clave tú vas a hablar con la autoridad pues para que me salves. Al cabo de 1 o 2 años, lamentablemente sí los secuestran, y entonces los convence a los secuestradores y el secuestrador se pone un suéter y la pistola en la espalda. Su casa es una mansión con un jardín muy grande, lleno de plantas, y entonces el director de policía dice: ningún policía va a actuar hasta que yo lo diga. Y deja 2 policías en la entrada, vienen caminando el secuestrado y secuestrador por el medio de todo lo que es el jardín, y uno de los policías incumple el deber objetivo de cuidado. No acata la instrucción de no actuar, sino que se empieza a arrastrar entre las hierbas para quererlo sorprender. Cuando está a menos de 1 metro lo ve el secuestrador y le dispara 3 disparos en el costado a nivel de abdomen. Moribundo, el policía judicial toma su pistola y dispara 2 tiros directos, uno al pecho y otro a la cabeza del secuestrador.
Pero el secuestrador lo que hace es poner al secuestrado como escudo, muriendo al instante el secuestrado. La pregunta sería para todos: ¿quién es penalmente responsable de ese homicidio? ¿El secuestrador? ¿El policía? Se consignó en una primera instancia al policía por homicidio culposo, por el incumplimiento al deber objetivo de cuidado. Yo lo analizo desde una perspectiva de imputación objetiva. ¿Qué significa la imputación objetiva? Ya no manejamos el curso causal, ni manejamos la cuestión de suprimir hipotéticamente la conducta de A para que no se produzca el resultado de B. Nosotros lo manejamos desde una cuestión de incremento del riesgo, fin de protección de la norma o autopuesta en peligro. Viéndolo desde esta perspectiva, en todo delito puede existir anticipo de cursos causales, concurrencia de cursos causales, reemplazo del curso causal. Bajo esa tesitura, yo lo que veo es lo siguiente: efectivamente hay un incumplimiento al deber objetivo de cuidado porque el policía no acató lo que le dijeron. ¿Estamos de acuerdo ahí? Él tenía que no actuar hasta que le avisaron. Al momento en que él actúa, ¿muere la persona? No. Cuando él actúa quebrantando la orden, el que sufre las consecuencias a cuenta y riesgo es él, porque le meten 3 balazos que lo ponen al borde de la muerte. Y entonces cuando él dispara, lo hace bajo una norma de permisividad, que es una defensa legítima, en defensa de su vida, porque él no agredió, sino el ataque fue injusto por parte de él y él contraataca. No hay error de tipo, no hay error en la persona, ni tampoco hay el disparo que se ha equivocado y que haya matado a otra persona. No se puede dar, porque los disparos iban al secuestrador. ¿Qué sucede entonces? Entonces hay el primer curso causal cuando el sujeto recibe los disparos. El segundo es cuando él dispara dentro del ámbito de permisividad. Y el tercero es cuando el sujeto pone al secuestrado. Cuando pone al secuestrado, y que él, para mí, se le debe de imputar a título de dolo eventual el resultado homicidio al sujeto que era el secuestrador. Porque él inicia toda la antijuicidad y no puede haber legítima defensa contra legítima defensa. Y por lo tanto tampoco hay error en el golpe, y para mí le es objetivamente imputable el resultado muerte a título de dolo eventual al sujeto. Son planteamientos generales que hoy quería compartir con ustedes, y quedo por si quieren hacer algún coloquio que podamos hacer preguntas y respuestas. Con todo gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Agradecemos su participación al presente acto. Procederemos a hacer entrega de un reconocimiento al doctor Carlos Daza Gómez por su invaluable exposición, misma que será por parte del magistrado Luis Fernando Gerardo González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Con lo anterior damos por concluida la ceremonia del Día del Juez Mexicano. Muchas gracias y que tengan un excelente día.
Pero pues luego ya se Estamos. Me gustó. Estamos viendo. Ahorita que se ha visto. Ojalá que si no, pues ¿cómo viste? Sí, no, lo que estamos viendo como un momento, preocupa por momentos. Hombre, usted, gracias. ¿Qué crees? No, pues qué bueno, estoy muy bien. Todavía lo pensaron igual. Por eso dije, no, pero la verdad muy padre. Estamos contentos. Felicidades. Pero yo creo que no podía ser. Yo creo, ¿verdad? Te veo bueno. Estamos pendientes, hombre. Vi a Elizabeth me dijo que va a hacer su acto mañana. Entonces, bueno, hay que hablar con calma. Yo le hablo ahorita. Andaba aquí. Sí, a ver si lo veo. Y que me diga si se acerca. Porque está haciendo un restaurante en la Macarena. Entonces me dijo, pues vamos a inaugurarlo. Dice, todavía está en obra todavía. Pero dice, ahí nos echamos muchas. Entonces, estaría toda. Juntamos mañana como a las 3. Déjame nada más decirle a Rodrigo que confirme con él. Y si sí, Órale, yo le echo un grito, me lo mandas o yo le echo porque también el rato a él. Sí. No, sí, sí, excelente. Perfecto. Está bueno que veas. Sí. Licenciada, muchísimas felicidades. Muchas gracias. En este momento